שלום, אנחנו לומדים מזוהר לעם, כרך א', את הקדמת ספר הזוהר. Hola, estamos estudiando de Zohar para Todos, volumen 1. Estamos en el 11º precepto, ítem 244. Pueden encontrar nuestros materiales en la página web, en el sistema de la Advut. Si hacen preguntas, por favor, chequen sus micrófonos. Zohar para Todos, introducción al libro del Zohar, 11º precepto, ítem 244. Rav. Bueno, correcto. Vamos a continuar estudiando estos preceptos, es decir, los mandamientos que el Zohar nos comunica. Vamos a ver cuánto se relaciona con nosotros y en qué medida, y en qué magnitud, en qué frecuencia debemos realizar esto para poder, al fin y al cabo, llegar a un estado donde cada precepto generará correcciones sobre nosotros hasta llegar al grado del Creador. Por favor, adelante. 11º precepto, ítem 244. El 11º precepto es dar el diezmo, Maaser, de la tierra. Hay dos mitzvot aquí: dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol. Está escrito acerca del diezmo de la tierra que le fue permitido a Adam Harishon. Toda planta con semilla. Y acerca del primer fruto del árbol que le fue permitido a Adam Harishon, está escrito: todo árbol que lleva fruto de semilla. ¿Por qué nos obligan estos versos a dar el diezmo y el primer fruto para entregar al Creador y no comerlos, lo cual es opuesto a lo que indican? Comer es clasificar las chispas sagradas de las klipot. Por medio del acto de comer, las chispas sagradas de la comida se unen al alma del hombre como carne de su carne, y el desprecio de la comida sale de su cuerpo. Finalmente, durante la vida de la persona, junta todas las sagradas chispas para completar el alma del hombre, sin lo cual su integridad sería deficiente. Está escrito en el Zohar que a Adam Harishon no se le permitió comer carne, como está escrito: ve que te he dado toda planta con semilla sobre la faz de toda la tierra. Para ti será el alimento, y nada más que eso, nada de carne. Sin embargo, cuando él pecó y la inclinación al mal fue absorbida por su cuerpo, a Noé se le dijo: lo mismo que les di la hierba verde, todo les doy, hasta la carne. Adam Harishon nació íntegro. Toda la integridad necesaria fue creada en él. Con respecto a los animales, como está escrito: y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y como el hombre llamaba a todo ser viviente, ese era su nombre. En otras palabras, él alcanzaba completamente cada uno de los nombres de los animales, porque estos eran clasificados para él totalmente. Por lo tanto, no le dieron animales para clasificar por medio del acto de comer, pues ya habían sido clasificados
para él por aquel que emana. Solamente el inanimado y el vegetativo carecían de escrutinio, y por consiguiente se le dio solo la cosecha de la tierra para que la comiera y la clasificara a fin de recolectar las sagradas chispas de ella, que eran necesarias para completarlo. Pero luego del pecado del árbol del conocimiento, todos los escrutinios fueron dañados una vez más, y así como los órganos de su alma cayeron en las clipot, todos los animales fueron dañados junto con él y tuvieron que ser clasificados nuevamente. Es debido a esto que a Noé se le entregaron animales para comer y para clasificar, así como a todas las generaciones que le seguirían. Adam Harishon fue creado a la imagen de Dios, lo cual son los mojín en las 4 secciones de los tefilín, y son su alma. Sin embargo, después de que nació a esta sagrada Neshama, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar y elevar man, obtener Hayá, y después, en el día del Shabbat, Yehidá también, pues la iluminación superior se perdió solamente después del Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto. Lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio y de elevar man, hasta que fue recompensado con Hayá y Yehidá. Sin embargo, después del pecado del árbol del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el cuerpo, el diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros debido a la inclinación al mal dentro de nosotros, por temor a que impurifiquemos la santidad superior en ellos. En lugar de esto, debemos entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Cuando cumplamos con esas mitzvot del diezmo y del primer fruto, como se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mojín de Hayá en el día del Shabbat. Al igual que Adam Harishon extendió, por medio del acto de comer, el diezmo y el primer fruto por sí mismo. Este es el 11º mandamiento, para separar el diezmo de la tierra, pues una vez que hemos atraído la luz de Neshama, al ponernos los tefilín, debemos elevar man a través de las 2 mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mojín de Hayá. Se deduce que Adam Harishon extendió mojín de Hayá al comer el diezmo y el primer fruto él mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf. Y en su lugar se nos dio la mitzvah de entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Con esto, también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mojín.
El texto nos aporta evidencia que la Escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto porque está escrito: Ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. También está escrito a los hijos de Leví: He aquí que yo les he entregado todo el diezmo en Israel. Y al igual que ahí se refiere al diezmo, en Adam Harishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso. Así todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Rav. Sí, este es el primer artículo del primer ítem del 11º precepto, donde él dice que es dar el diezmo de la tierra y reunir ese diezmo y entregárselo es decir, el primer fruto del árbol. Vamos a leerlo de nuevo, y es bueno que hay preguntas ya. Y solamente hay Kiev. Bueno, vamos a Kiev. Да, дорогой Раф, вот если говорить про наше желание общее, то что мы отделяем? Что это за десятина? Si estamos hablando de nuestro deseo común, entonces, ¿qué es este diezmo que está escrito aquí, Raf? Hay correcciones. En estas correcciones podemos hacer todo tipo de acciones. A veces recibir, a veces no recibir, recibir para otorgar o recibir para nosotros mismos. Y hay frutos que nosotros no podemos recibir, pero los recibiremos a través de otras acciones. Es como que le damos estas acciones a los sacerdotes y a los levitas, y a través de ese proceso llega al Creador. Por lo tanto, hay una serie de correcciones que debemos atravesar gradualmente hasta llegar a un estado donde nosotros hacemos esas acciones para otorgar. Eso. Vamos a leer esto pronto, vamos a leer un poco más y se aclarará todo esto. Por favor, adelante. 11º precepto, 244. El 11º precepto es dar el diezmo, maaser, de la tierra. Hay dos mitzvot aquí: dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol. Está escrito acerca del diezmo de la tierra que le fue permitido a Adam Harishon. Toda planta con semilla, y acerca del primer fruto del árbol que le fue permitido a Adam Harishon está escrito: todo el árbol que lleva fruto de semilla. ¿Por qué nos obligan estos versos a dar el diezmo y el primer fruto para entregar al Creador y no comerlos? Lo cual es opuesto a lo que indican. Comer es clasificar las chispas sagradas de las klipot. Por medio del acto de comer, las chispas sagradas de la comida se unen al alma del hombre como carne de su carne. Y el desperdicio de la comida sale de su cuerpo.
Finalmente, durante la vida de la persona, junta todas las sagradas chispas para completar el alma del hombre, sin lo cual su integridad sería deficiente. Está escrito en el Zohar que a Adam Harishon no se le permitió comer carne, como está escrito: ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. Para ti será de alimento, y nada más que eso, nada de carne. Sin embargo, cuando él pecó y la inclinación al mal fue absorbida por su cuerpo, a Noé se le dijo: lo mismo que les di la hierba verde, todo les doy, hasta la carne. Adam Harishon nació íntegro. Toda la integridad necesaria fue creada en él. Con respecto a los animales, como está escrito, y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y cómo el hombre llamaba a todo ser viviente. Ese era su nombre. En otras palabras, él alcanzaba completamente cada uno de los nombres de los animales, porque estos eran clasificados para él totalmente. Por lo tanto, no le dieron animales para clasificar por medio del acto de comer, pues ya habían sido clasificados para él por aquel que emana. Solamente el inanimado y el vegetativo carecían de escrutinio, y por consiguiente se le dio solo la cosecha de la tierra, para que la comiera y la clasificara a fin de recolectar las sagradas chispas de ella, que eran necesarias para complementarlo. Pero luego del pecado del árbol del conocimiento, todos los escrutinios fueron dañados una vez más. Y así como los órganos de su alma cayeron en las clipot, todos los animales fueron dañados junto con él y tuvieron que ser clasificados nuevamente. Es debido a esto que a Noé se le entregaron animales para comer y para clasificar, así como a todas las generaciones que le seguirían. Rav, un momento. Ok, Turquía 8. Teşekkür ederim Rav. Geçmiş olsun. Sorum şu, Levililer kimdir? Thank you. Perdón, no se entendió la pregunta. ¿Quién eran los hijos de Levi? De nuevo, por favor, dice Rav. ¿Quién o qué son los hijos de Levi? ¿Quién o qué son los hijos de Levi? Ok, dice Rav. Bueno. De eso es de la gente que necesita realizar estas mitzvot. Hay una parte de ellos que se llaman los hijos de los levitas. Así es como ese es su nombre en un diferente lugar. Vamos a leer sobre esto en una forma más específica. Es decir, esto habla sobre cómo la totalidad se divide en partes y partes y partes. ¿Y qué parte, qué pedazo se refiere a los hijos o los niños de los levitas?
Turquía 1. Selam Ra. Metindeki ilk meyveyi vermek perde midir? האם להביא ביקורי פירות האילן מדבר על המסך? Hola, Rav. Trayendo el primer fruto, ¿habla sobre la pantalla? Rav, por supuesto, tiene todo que ver con construyendo pantallas. Todo lo que estamos aprendiendo habla de cómo construir restricciones y pantallas sobre todos los deseos que nacen, para que así podamos igualar estos deseos con el Creador. Como Él es misericordioso, tú también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto significa que nuestro deseo de recibir, nosotros seremos completamente similares al Creador, a pesar de que somos opuestos. Somos opuestos y somos malvados, y también podríamos corrompir o dañar. Sin embargo, de la misma forma, en nuestro deseo de recibir, podemos realizar acciones que sean para otorgar. Disculpen. Moscú 6. Здравствуйте. Здоровья вам, Рав, дорогой наш, здоровье. А вопрос вот такой возник. Мы слушаем Зоар, такую вот некую взрослую сказку. Buena salud, en primer lugar, buena salud, Rav. Para usted, nuestra pregunta es la siguiente. Escuchamos el Zohar y es como un cuento para adultos, y decimos que la razón del trabajo con los amigos es solamente para construir esta restricción, esta pantalla. Y es eso un proceso que nos influye a través del tiempo. Rav. Todo esto es para permitirte poder percibir o captar toda la naturaleza corporal, terrenal y también lo espiritual, para que tengas esa habilidad de realmente distinguirlo y diferenciar esto en sus diferentes partes. Si no, no puede ser identificado o relatado, porque el Zohar nos comparte también la estructura del deseo. El deseo se divide en el inanimado, vegetal, animado y el hablante. Одновременно отделяет желания, которые можно исправить и которые невозможно пока. Y entonces, a la misma vez, esto separa los deseos que sí se pueden corregir y los deseos que todavía no pueden ser corregidos, y cómo corregimos cada deseo. Y así en adelante. Todo solamente habla aquí de correcciones. La única cosa que nosotros necesitamos realizar es asumir toda la naturaleza de este mundo, en principio, elevarlo todo al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos tomar toda la naturaleza de este mundo y elevarlo todo al mundo espiritual y al otorgamiento? Y entonces nos encontraremos en una igualdad total con el Creador. Turquía 5. Selamlar Rab. Makaledeki yasaklanan et nedir? מהו אותו הבשר שאסור לאכול? ¿Qué es esta carne que está prohibida, que no podemos comer, Rav? Hay lo que se llama moja atzamot. Gidin, basar and or. Lo que significa el cerebro, los huesos, los tendones, la carne y la piel.
Por lo tanto, tenemos que organizar todos esos discernimientos de Mohat Ma'od Gitin Basar Beor en cada deseo y nos relacionamos con eso, escrutinamos eso, corregimos eso y luego nos comemos eso. Comer significa que recibimos para otorgar, es decir, con la intención de otorgar. Entonces aquí estamos hablando de correcciones sobre el nivel del animado. Y eso es lo que se llama Mohat Samot Gitin Basar y Beor. Y así es como lo corregiremos. Mac 21 damas. А что значит притянуть свет нишама посредством наложения тфилин? ¿Qué significa atraer la luz de la Neshama a través de los tefilín? Rav, estos son correcciones más grandes, no a través de comer o realizar otras acciones, como hemos leído aquí. Más bien, hay correcciones, cada grado tiene su propia corrección. Entonces, nosotros tenemos que realizar estas correcciones también. Las correcciones en el nivel de tefilín significa que debemos atar esto a la mano izquierda y realizar ciertas bendiciones y plegarias. Entonces, de tal forma, podemos corregir la izquierda en una forma general. Así es como se llama una mano sana y es una corrección importante y general. Belarus. No se escucha, Belarus. Ahora sí. Una pregunta sobre el extracto. Está escrito que él reveló los nombres de todos los animales porque eran todos para él. ¿Qué significa eso, Rav? Todo tiene que ver con los grados del hombre. Nada, aparte del hombre, necesita ser corregido. Pero para que nosotros podamos conocer exactamente lo que debemos hacer, entonces esto habla como si corregimos el inanimado, el vegetativo, el animado y el hablante, pero todo le pertenece al hablante solamente. El humano, el nivel humano, por lo tanto, el grado vegetativo, ¿sí? Que es como que tenemos que trabajar en el campo y corregir las plantas y aprender cómo usarlas. Pero, de hecho, esto habla de cómo corregir el deseo en el grado vegetativo dentro de la persona. Y lo mismo con todos los otros grados. Todo habla de cómo realizamos estas correcciones en forma interna. España 1, adelante. Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. Gracias por su esfuerzo. ¿Qué significa llevar el primer fruto del árbol? ¿Por qué no llevamos todos los frutos? Lo importante aquí es la primera parte de la corrección. El primer fruto es Keter. Y el Keter incluye todas las otras frutas, es decir, todas las otras correcciones. Por lo tanto, lo más importante aquí es la primera fruta.
La primera fruta, que tenemos que traerla, tenemos que bendecir y tenemos que respetarla y así en adelante. Y esta incluye todas las otras correcciones en ella. Próxima pregunta. Niv, adelante. La mayor cantidad de estos preceptos, estos mitzvot que hemos leído, hemos hablado de que son cosas internas, pero aquí este precepto 11 habla sobre el tema del diezmo, que es un acto externo. Rav, nosotros queremos realizar todos los preceptos en forma interna y también externa en lo posible. ¿Sí? Entonces, necesitas tener como una baranda en el techo. Entonces lo hacemos. Tenemos que hacer ciertas correcciones en el campo, entonces hacemos eso. Entonces todo lo que podemos realizar en el grado inanimado vegetativo, animado y hablante, lo hacemos. Porque son básicamente correcciones. La verdad es que la corrección verdadera, principal, es lo que realizamos en el grado animado, es decir, en el cuerpo del hombre, es decir, en el deseo del hombre, para ponerlo de una forma más precisa. Entonces, a través de esto podemos avanzar hacia las correcciones. Alumno. Sí, pero decimos que los mitzvot, los preceptos, son algo interno. Por lo tanto, para llegar a la espiritualidad, nadie tiene que realizar todas las mitzvot que hemos leído aquí con su cuerpo, en forma física. Pero el Maser sí, ¿por qué? Rav. ¿Por qué? Dime, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Alumno, hacemos todo, pero no todos hacen todo. ¿Qué quiere decir con eso, alumno? Bueno, yo escuché que los cabalistas enfatizan que para llegar a la espiritualidad, yo no necesito ahora, en forma activa, decir que ahora una persona en nuestro mundo no tiene que ponerse los tefilín. ¿Quién te dijo eso, dice Rav? Sí, nosotros no decimos esto, pero sobre el Maser decimos que sí. Entonces esa es la pregunta. ¿Por qué específicamente con el Maser los cabalistas sí lo hacían, Rav? No, no todos. No todos los que estaban con un comprometidos con esos que tenían. Es decir, si tú eras dueño de la tierra, tú lo tenías que hacer. Si no eras dueño de la tierra, no lo tenías que hacer. Eso tenemos que aprenderlo. Si tú quieres entrar en los detalles, entonces podemos, pero básicamente podríamos decir que yo necesito tratar que si yo soy dueño de una tierra, entonces yo tengo que tratar de hacer todas las acciones que le pertenecen a la corrección de la tierra. Eso es porque el mundo es solo un mundo. Por lo tanto, tenemos que simplemente verlo como un sistema único. Y dentro de este sistema único, yo necesito ver cómo yo me ocupo de cada detalle hasta el sistema entero. Entonces, no me importa qué tipo de árboles o campos o más bien cualquier cosa que yo necesito realizar, porque esto pertenece a mi deseo general. Ok, Damas, Alemania. Подруга спрашивает, в тексте написано, что злое начало вошло в его тело. Что это означает? Спасибо большое. Una amiga pregunta, no se entendió la pregunta. Rav,
Esto significa el ego aparece en los deseos de la persona en un nivel o el nivel que se llama Guf. Italia 1. Mangiare significa dividere e usare i desideri per noi. Dopo la correzione non ci sarà più cibo da mangiare, trascenderemo. Comer significa organizar estos deseos y después de la corrección nos vamos a elevar por sobre la comida. Rav, no. Nosotros ya nos encontraremos y con comida corregida. Holanda 1. Buenos días, Rav. A través de comer el diezmo y el primer fruto, ¿qué significa esto? Es decir, que después de eso fue recompensado con el escrutinio de elevar el man. ¿Qué significa comer el diezmo del primer fruto? שאנחנו מבדילים בין הפירות, ירקות וכל היתר הדברים, מה שצריכים לעשות עליהם. Cuando nosotros separamos entre la fruta y los vegetales y todas esas cosas que necesitamos corregir y somos capaces y debemos realizar correcciones y las cosas que no podemos corregir todavía. Entonces, de tal forma, vamos separando y llegamos a un escrutinio a lo que sí necesitamos hacer con todos los cultivos del campo que reunimos. Es decir, sí, dime. Alumno, ¿qué significa eso? ¿Es una condición de poder elevar man? Y si uno no come el diezmo del primer fruto, entonces no podemos elevar man. ¿Cómo funciona esto, Rav? Sí, podríamos decir eso, que esa es la condición. ¿Qué tipo de man, cuándo y qué tipo de man necesitamos elevar para poder corregir esos deseos? Sí, podemos decir eso. Alumno, gracias, Rav. Kiev 1. Да, дорогой Раф, вот маасер всегда платить сложно, сколько бы ты ни зарабатывал. Но вот я, например, по себе могу сказать, что... Sí, querido Rav, siempre es difícil pagar maser, no importa cuánto uno gana. Pero puedo decir que cada vez que uno lo hace, uno siente una conexión especial con la clase. La sensación es más precisa, más afilada. Rav, todavía no sientes cómo está conectado contigo y qué exactamente debes hacer. Pero vamos a aprender esto y tú verás. Y otra persona, Mark 21, damas. ¿Qué son tefilín en el trabajo espiritual, Rav? No lo entenderás ahora, por lo tanto, no vale la pena entrar en esto ahora. Vamos a continuar. Adam Harishon fue creado en la imagen de Dios, lo cual son los Mohin, en las 4 secciones de los tefilín y son su alma. Sin embargo, después de que nació en esta sagrada Neshama, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar y elevar man, obtener Hayá, y después, en el día del Shabbat, Yahidá también, pues la iluminación superior se perdió solamente después del Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto. Lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio y de elevar man hasta que fue recompensado con Hayá y Yehida.
Rav. Es decir, que después de que nació, continuó en estos actos de corrección, estos se llaman los mitzvot, los mandamientos, y continuó con esas luces en esas 4 porciones de los tefilín, es decir, sus vasijas adicionales con las cuales él empezó a trabajar con la intención de otorgar después de que nació, ¿sí? Y gracias a esto, entonces llegó al estado en que fue privilegiado con Hayá y Yehidá de toda la vasija, de todo el tefilín, es decir, toda su alma. Y casi llegó al fin de la corrección. Continuamos. Sin embargo, después del pecado del árbol, del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros, debido a la inclinación al mal dentro de nosotros, por temor a que impurifiquemos la santidad superior en ellos. En lugar de eso, debemos entregarlos a los sacerdotes y a los levitas. Cuando cumplamos con esas mitzvot del diezmo y del primer fruto, como se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mohin de Hayá en el día del Shabbat, al igual que Adam Harishon extendió por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto por sí mismo. Este es el 11º mandamiento para separar el diezmo de la tierra. Pues una vez que hemos atraído la luz de Neshama, al ponernos los tefilín, debemos elevar man a través de las 2 mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mohin de Hayá. Se deduce que Adam Harishon extendió mohin de Hayá al comer el diezmo y el primer fruto él mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf. Y en su lugar se nos dio la mitzvah de entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Con esto, también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mohin. El texto nos aporta evidencia que la Escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto, porque está escrito: ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. También está escrito a los hijos de Leví: he aquí que yo les he entregado todo el diezmo en Israel. Y al igual que ahí se refiere al diezmo, en Adam Harishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso. Así, todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Rav. ¿Hay preguntas? Moscú 18, damas. Rav. Moscú 18. Buenos días, querido maestro. Al final aquí habla sobre el 11º precepto, el diezmo de la tierra. Y aprendemos que el deseo es la tierra. Antes hablamos sobre la milá. Y parece que hay una conexión aquí. También hablamos de mohin, de hayá. Tal vez usted puede hablar sobre la conexión entre milá y de estas cosas. Rav. Мы лучше прочтем это в Зоаре. Надо читать
no puedo explicarlo. Es mejor que lo leemos en el Zohar. Necesitamos leer de las fuentes y solamente después tratar de explicarlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Dice Niv. Hay una pregunta en la sala. Svika. Buenos días, Rav. Le deseo buena salud. Si yo no pago Maser, ¿puedo elevar man en forma corporal, física, en nuestro mundo? ¿Para qué dice Rav? Alumno. Si yo no pago Maser, no participo en el Maser, por todo tipo de razones, ¿puedo elevar man, Rav? Hay una ley que si yo no realizo acciones en el estado en que yo me encuentre, que yo no seré capaz de elevarme a un grado superior. Y así es como es en cada grado en esta escalera de grados. Alumno. Sí, pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué es este diezmo? ¿Qué es este concepto del diezmo en nuestra vida cotidiana? Especialmente que estamos ahora aprendiendo la sabiduría de la Cábala. Rav. Rav. Que operamos en ciertas acciones en este mundo. Y entonces se nos es claro que recibimos el cuerpo y las fuerzas en el cuerpo, la mente, las sensaciones y todas estas cosas, las recibimos del Creador, de la creación, de la naturaleza. Y entonces, si nosotros podemos realizar todas nuestras acciones con esa intención de otorgar por la conexión, para conectarnos entre nosotros, entonces, sin embargo, estamos realizando estas cosas a raíz de nuestro deseo de ser recompensados, de tener éxito. Para poder conectarnos correctamente, entonces se nos dice que por cada acción necesitas entregar una parte del resultado al anfitrión, como cuando pagas impuestos. Todo lo que tú pagas, ¿por qué? Porque vives en un mundo de inanimado, vegetativo y animado. Inanimado, vegetativo y animado son preparados de antemano para ti, y tú, como el nivel del hablante, cuando el vegetativo crece y se desarrolla, tú tienes que devolver lo que recibes de esos niveles, es decir, inanimado, vegetativo y animado. Tienes que devolverle lo que tú recibes. ¿Está claro para ti? Alumno, sí, está claro, pero Rav, espera. Entonces esto está claro. Ok, entonces tienes que devolverle a los niveles de inanimado, vegetativo y el animado lo que tú has recibido de ellos para poder ser el hablante, para que tú en el nivel del hablante puedas realizar alguna acción, ¿sí? Para poder disfrutar la vida. Entonces, nosotros necesitamos corregir lo que recibimos gratuitamente del grado inanimado, vegetativo y animado,
y también el nivel del hablante, como está escrito, que no debes tener ese pan de la vergüenza, que quieres recibir todo, pero con la intención de otorgar. Tienes que hacerte semejante al Creador, alumno. Entonces, cuando una persona da el maser, está preguntando, ¿dónde va todo este maser, Rav? Yo no sé, dinero, no dinero. Hay momentos en que no había dinero. Entonces, la gente daba otra cosa. No es importante. Lo principal aquí es que lo que tú recibas de por fuera de ti mismo, que viene gratuitamente, no es un resultado neto de tu esfuerzo. Tú podrías decir, sin esto yo no puedo existir, correcto. Tú no puedes existir sin recibir el grado inanimado, vegetativo y animado. Eso está claro. Pero después de que tú sí recibes esos niveles, entonces tienes que ser recompensado con el nivel del hablante. Y parte de lo que tú recibiste del grado inanimado, vegetativo y animado para poder existir, tienes que devolverlo. ¿Es lógico, alumno? Sí, es lógico. Entonces, básicamente usted está diciendo que si yo no doy más no puedo avanzar espiritualmente. Muy bien, dice Rav. Entonces es lo que tienes que hacer. Gracias, dice el alumno. Rav, se llama que estás limpio de tu recepción, porque lo único que tú recibes es para poder crecer y continuar tus correcciones. Ok, noreste, Estados Unidos. Is there a relationship between Diding and Orhoser? ¿Hay alguna relación entre Maser y Orhoser? El diezmo y Orhoser. Sí hay, pero no quiero entrar en esas cosas. Nueva York 4. Hola, Rav. Supongo que mi pregunta es ¿por qué esta mitzvah particularmente se enfatiza tanto y ser realizada en el nivel corporal? Porque los otros preceptos que leímos no teníamos que hacerlo, pero en este caso hay que pagar el maser. Rav. Porque desde este grado, de aquí en adelante, empieza a haber una conexión con el hombre en nosotros, al Adam en nosotros. Alumno. Sí, pero los otros preceptos. Los otros preceptos no se escuchó. No. Rav. No. Vamos a aprender esto y tú verás. Ok. Turquía 1, damas. Rav, ilk meyve ile kalpteki nokta arasında ilişki var mıdır? Rav, tengo dos preguntas. La primera es que hay una conexión entre el primer fruto y el punto en el corazón. Rav. Sí, hay una conexión. Vamos a aprender eso. Pero tú verás, como siempre repito, vamos a aprender esto, vamos a aprender lo demás, como que estoy rechazando la pregunta, ¿sí? Pero no, simplemente no hemos aprendido los cimientos para esto y no tengo opción. Tengo que seguir diciéndote pronto, vamos a aprender esto, luego, y más tarde podremos atar todas esas etapas de desarrollo. ¿Ok? Segunda pregunta. İbadetin fiziksel yansımasından gördüğümüz kadarıyla yalnızca solu kullanmamak değil, kan akışını da azaltmak gibi. Ponerse los tefilín no es solamente que no usamos la mano izquierda, como poner los tefilín. ¿Qué significa esto de no alimentar la mano izquierda o la línea izquierda en la espiritualidad? Rav, no.
Yo diría, de hecho, específicamente que tú deberías de fortalecer la línea izquierda, que gracias a esto, la izquierda es la mano débil, la mano oscura, y debemos fortalecerla. Por lo tanto, en esa mano ponemos tefilín, es decir, en la mano izquierda. La mano izquierda. Hacia. Sí, buenos días, Rav. Gracias por recibir mi pregunta. Usted dijo que si yo no realizo las acciones, es decir, como el Maseri, no puedo llegar a los niveles más altos. Yo traté de pagar el Maser, pero soy incapaz. Siempre he tenido problemas de dinero y me di cuenta de que yo siempre quiero dar dinero, pero para recibir algo. Pero la verdad es que yo sí quiero llegar al nuevo nivel superior. ¿Cómo puedo ligar con este problema de poder dar algo sin querer recibir nada a cambio? Rav, esto te ocurrirá a través de la importancia del Maser, el diezmo. Lee más sobre esto y tú verás cómo te acercas más a que tú sí estás dándole al Maser una gran importancia y puedas entonces invertir en esto. El mejor Maser, yo creo, es que nosotros, de lo que nosotros recibimos, es decir, este diezmo de los alumnos, los que están participando, nosotros lo invertimos en la difusión de la Kabbalah. Entonces, nosotros hacemos difusión de materiales imprimidos, películas, clips, y todo es posible gracias a esto, y todo este diezmo va solamente a la difusión. Ok, Alemania 4. In dem Text wird sehr häufig über Unterscheidungen gesprochen. Buenos días, querido Rav. En el texto escuchamos mucho sobre los discernimientos y escrutinios. ¿Qué significan estos discernimientos y escrutinios? ¿Son correcciones? ¿Cómo podemos interpretar estos escrutinios en el trabajo espiritual? Rav, tenemos que empezar a sentir, estamos realizando acciones con la intención de otorgar, y veremos en qué medida somos y estamos limitados. Por lo tanto, nos dieron este reconocimiento, este escrutinio, en qué medida podemos, en qué medida no podemos. Muy bien, vamos a Dneper. Buenos días a todos y mucha salud para usted, Rav. En la corporalidad está claro porque podemos ver el resultado, ¿sí? Pero en la espiritualidad, este escrutinio, es decir, la meta final de darle contento al Creador, ¿cómo podemos escrutinar la vasija desde esa perspectiva? Es decir, de traerle contento al Creador, Rav. Bueno, tú necesitas vasijas dentro de las cuales tú le puedes otorgar al Creador. Y gracias a esto, entonces, podemos hacer todos los escrutinios y las correcciones, alumno. Sí, pero ¿cómo es que estas vasijas de otorgamiento pueden sentir que el Creador disfruta sus acciones para estar en este otorgamiento? Rav, no hay vasijas de otorgamiento para nada. Tiene que ver solamente con la intención. Latín 4. Adelante, amigos. Pregunta de la decena. ¿Qué significa dar el diezmo de la tierra
y llevar los primeros frutos del árbol espiritualmente? השאלה היא, מה הכוונה של לעשר מעשר הארץ ולהביא ביקורי פירות האילן מבחינה רוחנית? מבחינה רוחנית שהארץ זה נקרא רצון. Desde la perspectiva espiritual, que la tierra se llama deseo. Y tomamos el diezmo de la tierra, el diezmo inferior del deseo general, y lo cortamos, lo ponemos a un lado, lo separamos, y sobre este debemos invertir todo esto lo que queda, lo demás, hay que invertir con la intención de otorgar. Es decir, hay que recibir para otorgar y también otorgar con la intención de otorgar hasta el nivel de Keter y Jochma. Bueno, también hay Gar de Binah, también está ahí, la cual es llamada que tú estás entregando, otorgando estas cosas al Creador. Kabius 7. Gracias, Rav. ¿Cómo podemos ser creados en la imagen del Creador si somos y tenemos las cualidades opuestas a las del Creador? אנחנו הפוכים מאלוקים לפי החומר שלנו. Nosotros somos opuestos al Creador de acuerdo a nuestra materia, pero si nosotros realizamos la restricción, la pantalla y la luz reflejada, entonces nosotros podemos cambiar nuestra materia, es decir, acciones de otorgamiento, con intenciones de otorgamiento, y entonces no tenemos ningún problema en asemejarnos al Creador. Tel Aviv 1. Buenos días, Rav, amigos. Hablamos sobre el diezmo y qué pasa con el resto, es decir, el 90% que queda. De nuevo, alumno, hablamos sobre el diezmo, pero ¿qué le pasa al resto del 90%, Rav? Si tú estás entregando un 10%, tú debes entonces entregarle ese 10% con la intención de otorgar. Entonces, gracias a eso, tú puedes cubrir al resto del 90%. En ese 90% puedes recibir con la intención de otorgar. Beersheba. Buenos días, Rav, Kli Mundial. Rav, Adam Harishon nació circuncidado. Después del rompimiento se le dio un discernimiento nuevo. Es decir, después podía comer carne. Esa es una innovación de Adam Harishon. Rav, no es una innovación, es una corrección. Una innovación, podríamos decir, que Adam Harishon se elevó a un nivel más alto. Pero él recibió una oportunidad, una corrección, que ahora puede realizar en parte de sus deseos que resultan, que quedan después del rompimiento, puede hacer acciones de recibir para poder otorgar. Y vamos a aprender sobre esto, porque es toda nuestra vida hasta el fin de la corrección, alumno. Es decir, que la creación del primer hombre en el jardín del Edén no era perfecta desde la perspectiva del desarrollo. Rav, pero ¿cómo va a ser perfecto y desarrollado si pecó? Entró al jardín del Edén y pensó que iba a ir directamente hacia el fin de la corrección, pero cometió un pecado total, de hecho.
Y entonces reveló, gracias a este pecado, reveló todo lo que él debía corregir más tarde. Muchas gracias, dice el alumno. Muchas gracias. Y mucha salud para usted. Holanda 1. Rav, hablamos del diezmo, que es una condición para poder elevar el man y poder avanzar. ¿Qué significa el diezmo? ¿Qué significa el diezmo de las tierras? ¿Qué significa el diezmo? No se entiende, disculpen. ¿Qué significa el diezmo del diezmo? Rav. Ok. Tú ya ahora estás entrando en correcciones prácticas. Yo no me apresuro tanto, por favor. Avancemos lentamente, gradualmente. Hay personas que necesitan llegar a esto, necesitan revelar eso, necesitan entender dónde se encuentra y dónde me encuentro yo, el deseo de recibir y cómo yo puedo dividirlo en el deseo de recibir general y el deseo de recibir, que yo estoy listo para poder usar. Tal vez es mejor hablar sobre estas cosas, como cada uno de nosotros escrutina dentro de sí mismo dónde está mi deseo general y cómo yo me imagino que yo puedo cortar de mí mismo ese diezmo, esa décima parte de la cual yo no soy capaz de hacer nada con ese diezmo, esa parte. Realmente es esa parte que le pertenece a los deseos. ¿Los deseos de qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué querías decir? Lo dulce, ok, lo dulce. Que tú te encanta lo dulce. No hay nada más grande, más bueno para ti que las cosas dulces. ¿Sí? Sí, te van a traer todo lo que tú quieras en el mundo. Y junto a eso, y en comparación a eso, tú tienes algo dulce y tú dices, no. Yo me quedo con esto, con lo dulce. Alumno, bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué significa el diezmo del diezmo? ¿Puede usted, por favor, explicar algo más práctico? Rav, práctico, sí. Que si yo soy recompensado con algo, es decir, que yo recibo algo, pero yo no lo realicé con mi poder, porque fue el Creador que me dio esto. El Creador me dio la fuerza del músculo, la fuerza de la vida, la fuerza del cerebro, la mente. Me dio todo lo que está alrededor de mí. Por lo tanto, yo recibo o tomo lo que se me dio y lo divido en una parte y 9 partes, y esa décima parte, el diezmo, esa parte, eso se lo vamos a dar al Creador. ¿Y cómo lo hacemos? Se lo damos a los sacerdotes y a los levitas. ¿Y qué es lo que ellos hacen con esto? Ellos trabajan principalmente en educar a la nación. Son maestros. Entonces, no es como lo que ocurre hoy en día. Más bien, nosotros le damos al este sistema educativo una décima parte. Eso es lo que era antes de que
de que empezaron con... ¿Cómo lo llamas esto? Antes de que empezaran con... no sé, hoy no me siento muy bien, por lo tanto se me están olvidando las palabras. Bueno, tú sabes que nosotros recibimos de cada trabajador impuestos, impuestos, sí. Entonces, había un día, anteriormente no existían impuestos, perdón. No habían impuestos, pero cada uno sí sabía que había una décima parte de lo que yo había ganado. Y esa décima parte yo se la tengo que dar al sistema educativo. Y gracias a esto, toda la nación, los niños, los adultos, todos ellos se encuentran entonces en un sistema especial, un sistema que los organiza, los prepara y los prepara justamente para una vida de acuerdo a la Torah. Le enseñan a los niños, le enseñan a los adultos. Gracias a esto realizan bodas, todo tipo de correcciones, divorcios, a todo tipo de cosas. Todo esto le pertenece al sistema de educación. Que haya, justamente que hayan relaciones correctas entre los seres humanos. Ita 4. Ita 4, buenos días, Rav. Mi pregunta es, el 10%, ¿yo tengo que dar el 10% por la humanidad en general o solamente le otorgo este 10% al entorno que me rodea de la sabiduría de la Kabbalah? No, tales preguntas, hay un millón de preguntas así. Nosotros no vamos a hablar sobre esto, más bien vamos a simplemente entender que la forma correcta, como seremos recompensados, tenemos que dividir esa décima parte y tenemos que entregarla para que sea al beneficio de la sociedad, el beneficio de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah. Y las otras 9 partes se quedan con esa persona. Más que esto, no queremos escrutinar, hay muchas cosas aquí y no tiene que ver con personas comunes y corrientes, tiene que ver con los sacerdotes y los levitas. Alemania 4. Ja, verehrter Rav, noch eine Frage bezüglich Maser. Ich hatte letztes Jahr immer wieder diese Zehnte. Otra pregunta sobre el diezmo. Da habe ich gar nicht reingedacht. ¿Es das jetzt ein Abstieg oder? El último año yo otorgué el diezmo y este año ni siquiera pensé en ello. ¿Cómo es que uno puede ligar con tal descenso, Rav? Mira, no hay nada con que ligar aquí. Tú simplemente tienes que hacerlo. Nosotros somos un sistema, el sistema de Benei Baruch. Y hacemos todo tipo de acciones de educación. Imprimimos, promocionamos, publicamos todos nuestros sistemas educativos. Todas nuestras traducciones, impresiones. Y todo esto necesitamos sumas importantes. No sé exactamente cuánto, porque no estoy involucrado en esto,
pero nosotros reunimos este diezmo, dinero de todos nuestros amigos, y sobre esto, entonces, construimos todo nuestro sistema de educación, nuestro sistema de difusión. Ustedes tienen que hablar sobre esto con ellos y las personas que trabajan en estos sistemas. Niv. Tenemos preguntas en el salón de estudios. Sí, háganlas, por favor. Querido maestro, disculpe, esa es la pregunta de un amigo. Gracias por la oportunidad de poder hacer esta pregunta. Está claro para nosotros que con respecto a la externalidad, ¿cómo es este pago del Maser? Nosotros ganamos algo y pagamos el 10% de lo que ganamos, pero el deseo, ¿cómo trabajamos con el deseo? ¿Cómo diferenciamos entre la cantidad y la calidad? Denos un consejo de cómo hacerlo de forma práctica, por favor. Raf. Yo realmente no les puedo dar ese consejo porque eso es algo que la persona necesita discernir por él mismo. ¿Dónde es que están estos deseos dentro del mismo? ¿Cómo es que él puede combinar estos deseos? ¿De qué forma puede diferenciar un deseo del otro? Por lo tanto, todo esto ocurre dentro de la persona. De tal forma que nadie puede entrar dentro de otra persona y enseñarle cómo tiene que hacer estas cosas. De forma externa, nosotros nos damos todo tipo de consejos. Sin embargo, yo no doy ese tipo de consejos. Yo no lo sé, pero principalmente, como un principio, nosotros tenemos expertos que te dirán cómo es que tienes que hacerlo de forma cómoda, de mejor forma. Eso es lo que yo puedo hablar acerca de estas cosas. ¿Tú ya conoces las reglas? Con respecto a qué tanto es cómo debe dividirse el maser, qué es lo que debe determinar. Los oficiales pueden decir una cosa. Acá los cabalistas nos dicen que el maser es el 10% de lo que ingresa. Ese 10% es espiritual y no te pertenece. Y por lo tanto uno no debe menospreciar la observancia de esta regla. Pregunta, ¿en cada uno de los deseos que tenemos hay un 10% que tenemos que dar? Raf. Sí, en cada uno de los deseos nosotros tenemos una décima parte que nosotros tenemos que entregar. Eso es correcto. Eso también lo que has dicho es correcto. Да, спасибо, Раф. Доброго здоровья. 7. Скажите, пожалуйста, вот сейчас на протяжении 70-80 минут мы детально разобрали первый полный шаг в духовном, да? То есть как говорит Зор, подошли вплотную. Raf, disculpe, díganos, en la última media hora hemos estado hablando acerca del primer paso, como de la forma en la que el Zohar nos lo está explicando, que es la elevación del man. ¿Y cuál es la pregunta? Dice el Raf. El amigo dice entonces, sí, hay muchas preguntas acá, Raf. Ну, мы еще зададим все равно. Никакие вопросы не останутся скрытыми. Флорида. Haz tus preguntas. Ninguna pregunta debe permanecer oculta. Vamos con Florida, por favor. Raf, disculpe, ¿podríamos decir que esa décima parte que le damos al Creador es para que el Creador nos eleve hacia Absolut, es decir, que nos corrija? Raf, no, eso no es totalmente correcto, es parcialmente correcto. Nif, ¿dónde estamos, por favor?
Niv dice, hay una pregunta en el salón de estudios, amigos, díganla. No. ¿Bien? Усилия в материальном мире тоже очень важны. Sí, Rav, los esfuerzos del mundo corporal son bastante importantes. Nosotros podemos pagar el maser, considerarlo, también enviarle dinero a los amigos, a alguien más. Нет, дорогой мой. Ты должен об этом... Es como si nosotros estuviéramos pagando un tipo de impuestos. Raf, no. Querido, tú tienes que pensar y tienes que entender y sentir que tú estás dando lo que es tuyo específicamente y tú entonces lo quitas de ti mismo y lo das. Maser, esto que esté conectado a ti no es una acción simple. Pagar el maser no es algo simple. Una persona tiene que experimentarlo cuando lo está dando. Y específicamente allí, tú verás cómo ¿cómo es que no tienes dolores cuando, por ejemplo, te gastas $1,000 en unas vacaciones con tu familia? Pero tú tienes que ver entonces cómo es que tú tienes que dárselo a los cofrades de Benei Baruch. Aquí es algo distinto. A los tesoreros, disculpen, amigos. Sí. En las vacaciones con tu familia, tú viajas, tú las tomas. Pero esto que estás pagando en el maser es algo que te queda eternamente en el banco espiritual. Esto de pagar el maser es una cuestión espiritual. Es algo que no podemos comprender, es algo muy difícil de explicarlo. El amigo dice, entonces resulta que si yo simplemente doy y no pienso, no analizo cómo es que se organiza todo el dinero en el banco, yo no creo que el dinero inclusive ayude a la base espiritual. Sí, específicamente cada mes, inclusive cada día, si quieres verlo desde ese punto de vista, es muy importante. Cuando las personas solían trabajar por un patrón, nosotros apartábamos una parte de eso que nos pagaban diario. Así era antes. Entonces, trata. No es fácil, pero esto te construye, esto te organiza. Esto es para mí y esto es del Creador. Rahamim ¿quiere preguntar algo? Adelante. Discúlpeme por robar este tiempo, Raf, pero ¿cómo es posible de ser un levita y también pagar el maser? Eso es lo que he hecho y yo hago toda mi vida. Yo tengo tierras y tengo que pagar muchos impuestos. Entonces, ¿estoy actuando de forma correcta? Raf, ¿por qué no? Muchas gracias, Raf. Gracias, Raf. Paga, no te preocupes. Todo se graba de forma adecuada. Nada se olvida. Adera 1, por favor. Rav, usted le respondió a Niv que solo aquel que tiene tierra necesita pagar el maser. ¿Qué significa eso, Rav? Rav dice, no necesariamente el tierras, el maser, esto está relacionado. Es la 10ª parte de los ingresos netos de una persona, no necesariamente los que tienen tierras. Niv, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Si Rav, ya no tenemos